Su poder se levantó, la muerte no pudo con él. Se levantó, resucitó con su poder. Y vamos a Hechos, por favor, el libro de los Hechos, capítulo 3, y vamos a leer del verso 1 en adelante. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, digan conmigo, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Muchas veces Pedro y Juan habían ido al templo, quizás habían hablado del evangelio, y algunos por ahí lo oyeron. Pero ¿qué pasó ahí? Que ahora atónitos, dice, no eran unos cuantos, dice todo el pueblo. Vemos a dos hombres que no solo predicaban, dos hombres que aprendieron a usar las llaves del reino. El Señor nos está llevando a usted y a mí a un nivel de su propósito donde tengamos la habilidad de usar las llaves del reino. Y no solo predicar, sino ser instrumentos de su poder en sus manos. Aquel día, en esta historia que hemos leído, estos dos hombres se volvieron en instrumentos de poder en las manos de Dios. Pueden alzar sus manitos todos y digan: Señor, quiero ser un instrumento de poder en tus manos. Pedro y Juan se volvieron un canal que unió el cielo con la tierra en beneficio de un hombre. Ellos aplicaron y pusieron en práctica la comisión que Dios a usted y a mí también nos ha encomendado. Ellos ya no eran las mismas personas. ¿Recuerdan? Pedro y Juan con nosotros estaban ocultos en un momento. Ellos ya no eran las mismas personas que se escondían en forma medrosa. No eran las personas que negaban conocer a Cristo. Ya no eran las personas que dudaban
cuando anunciaban las mujeres y algunos testigos que habían visto al Señor resucitado. Algo les había pasado. Ya no eran los mismos. Quizás usted veía a Juan con el mismo traje, a Pedro lo podría ver con el mismo ropaje, pero algo les había sucedido interiormente. Ahora vemos a Pedro caminando con paso seguro. Ya no había más dudas. Él ya no tenía más preguntas. Él sabía quién era. Sabía que había recibido. Había experimentado el poder del bautismo del Espíritu de Dios en su vida. Y ahora estaba aplicando las llaves del reino. A tal punto que cuando él vio a ese cojo, lo había visto muchas veces, pero algo le había pasado a Pedro. Y quiero decir, algo nos tiene que suceder a usted y a mí. Que tengamos tal sensibilidad de saber el momento, la ocasión en que Dios quiere hacer algo. Así que Pedro había visto muchas veces a este hombre. Quizás en otro momento les dio con misericordia alguna moneda. Iba al templo. Pero en esta oportunidad, cuando el cojo otra vez le pide una moneda, algo le sucede a Juan y a Pedro. Algo los toma a ellos. Y le quedan mirando fijamente y le dicen, míranos. Y el cojo les quedó mirando, pensando, ¿cuánto me van a dar ahora? Y Pedro les dijo, no tengo oro ni plata. Ya le había dado quizás todo lo que tenía en otra oportunidad. No tengo oro ni plata, pero algo tengo. Algo está dentro de mí moviéndose. Algo me está pasando. Y Pedro le dice, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y escúcheme, no solo dijo eso, sino dice que literalmente lo coge al hombre y lo levanta. Usted no va a hacer eso. Usted no va a hacer eso con un enfermo a menos que esté seguro de lo que tiene. Usted no se atreverá a coger a alguien que está lisiado y lo va a levantar a menos que esté seguro que algo le ha pasado por dentro y sabrá que es Dios quien está moviéndose y el milagro va a suceder sí o sí. De eso estoy hablando. Saber usar las llaves del reino. Así que ese día ellos se convirtieron en instrumentos de poder. Alcen su mano y digan conmigo, Señor, voy a ser un instrumento de poder en tus manos. Enséñame a usar las llaves del reino. Pedro ese día usó una llave más, titulada, esta llave la podemos titular, ubicando la raíz de la batalla. Ya habían recibido otras llaves, pero hoy vamos a ver una llave más que ellos usaron ese día, titulada ubicando la raíz de la batalla. Que el Espíritu Santo, hermano, pueda ayudarnos a usted y a mí a ir más allá de lo natural,
de las circunstancias, más allá de las situaciones que están en la superficie, y que a través de la gracia, el poder y la misericordia de Dios podamos ir a lo profundo, más allá de lo natural, a la raíz de los problemas de los hombres. Algo comenzaron a experimentar Pedro y Juan. Ese día, las llaves anteriores que ya habían recibido le llevaron a ubicar la raíz de su batalla. Y vamos a ver cómo se logró esto. Hubieron algunas circunstancias que esta historia nos revela. Debe entender que en el libro de los Hechos, lo que está narrándose no es por simplemente contar una historia, sino entender circunstancias para que nosotros podamos aplicar llaves de poder en el nombre de Jesús, y usted verá victoria, usted verá resultados, usted verá moverse la mano de Dios, porque Dios está anhelando que usted y yo nos convirtamos en instrumentos de poder en sus manos. ¿Cuántos quieren ser instrumentos de poder en sus manos? Dios lo quiere usar a usted y me quiere usar a mí. La primero que vemos es lo siguiente, según Hechos capítulo 3, verso 1. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9 de la oración. Digan todos: atmósfera de poder milagroso. Ellos estaban en un ejercicio espiritual. Y no solo ellos, sino todos los discípulos se ejercitaron en algo: la oración. De tal manera que esta práctica comenzó a generar una atmósfera espiritual para el milagro. Así que si vamos a usar las llaves del reino, amados, usted y yo tenemos que aprender este principio, y es el de movernos bajo la atmósfera del poder milagroso de Dios. La Escritura nos dice que cuando este cojo fue sanado, las circunstancias en las que este milagro aconteció fue cuando Pedro iba camino a la oración. Y sabe una cosa, cuando uno está moviéndose en este ambiente, en esta atmósfera espiritual de oración y comunión con Dios, la fe está activa. Y el oído espiritual sensible a lo que Dios quiere hacer. Estaban despiertos y avivados bajo esa atmósfera. Y entonces uno puede saber qué hacer, cómo hacerlo y de qué manera. Esto fue una experiencia única, para un momento único. No hubo otro momento donde Pedro cogió a alguien y los tiró y lo levantó de peso. No es sacar una doctrina donde usted comience a jalar a la gente, sino lo que estoy hablando es que si usted tiene la habilidad de usar los recursos de Dios para crear la atmósfera espiritual, donde el Espíritu va a comenzar a guiarlo y a moverse, usted sabrá qué hacer en cada circunstancia adversa que se presente. Digan todos: atmósfera de milagro. Pero sabía que esta era una de las condiciones para que
se conviertan en instrumentos de poder porque lo vieron en la vida misma de Jesús, su maestro. Jesús dijo en Lucas 4:8, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para sanar, para libertar. Pero Cristo, para operar esa llave de poder, ¿cuántos han recibido la unción del Espíritu y la gracia de Dios está sobre usted? Pero tiene que usar esa gracia para crear esa atmósfera de milagro en su vida. Y ellos lo vieron en la vida de Jesús. Podemos verlo en Marcos 1:35. Marcos 1:35, ¿qué dice? Levantándose nuestro Señor Jesucristo, muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y cuando uno comienza a moverse en ese ambiente, de esa atmósfera de poder, quiero decirte, algo va a suceder contigo. Dios va a sensibilizarte, Dios va a dirigirte. Estuve en Pucallpa y tuvimos 3 días gloriosos, aplicando las llaves del reino, creando atmósfera de poder. A las 4 de la mañana todos los días estábamos en el templo orando. Y cuando uno está en esa atmósfera, uno está sensible al Espíritu. Y vimos cómo se movió el Señor. Dios te da qué hacer, cómo hacer. A tal punto que una dama que llegó esa noche, una niña de unos 18 años, rebelde, en pecados terribles, me contaron eso después, fue tocada por el Espíritu Santo. Y estaba en las cuartas vigilias con su mamá, buscando el rostro de Dios, porque cuando el Espíritu Santo se mueve, Él obra. Él toca, Él sana, Él liberta. Fui al otro anexo y decía, Señor, ¿qué hablo? No tenía que hablar, tenía algunas ideas, pero al subir al púlpito el Señor me da el tema. Y todo lo que hablé, me cuentan después, porque yo no conozco a la gente, me dice, ese joven apóstol que estaba en el piso tirado, todo lo que usted habló, eso estaba haciendo él. La sensibilidad del Espíritu va a llegar a tu vida y vas a saber qué hacer, qué decir, qué hablar, cómo ministrar. En esto no hay una fórmula mágica, ni algo repetitivo. Un día Jesús puso lodo en los ojos de una persona, pero no vemos después que se salió o se sacó la doctrina del lodo a los ojos. Y todos los apóstoles comenzaron a llevar tarritos de lodo y comenzaron a tirar lodo a la gente. Y eso es lo que nosotros tendemos a hacer, porque no entendemos cómo opera el Espíritu. El libro de los Hechos es solamente hechos, para que esos hechos se den también en ti a la manera que Dios quiere hacerlo. Digan, atmósfera de milagro. Vemos otro pasaje. Lucas 5:16. Cómo el Señor se movió en esta atmósfera. Dice más, Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Qué estaba haciendo el Señor? ¿Por qué hacía esto? ¿Por qué orar? ¿Es algo fanático? ¿Es un fastidio? ¿Algo para incomodar? Jesús sabía por qué estaba haciendo esto. La iglesia, que es una iglesia de oración, está creando una plataforma, una atmósfera donde el poder de Dios se va a mover.
Marcos 9, 28, 29 dice, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Jesús le dijo esto a Pedro. Y cuando él partió, ya el Señor no estuvo con ellos, pero el poder del Espíritu estaba, ellos aplicaron lo mismo que Jesús aplicó. Y entonces, yendo a la hora novena de la oración, no del fulbito, no de la televisión, la hora novena de la oración. Estaban creando esa atmósfera de poder de tal manera que cuando vino el necesitado, Pedro se atrevió a decir, yo no tengo oro ni plata, pero algo me ha pasado, tengo poder. Y lo que tengo te doy, y en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y el milagro aconteció. Gloria a su nombre, aleluya. Pero debemos entender algo más. En esa vida de oración, en el cual se comenzó a crear esta atmósfera de milagro, Pedro y Juan aprendieron también a ubicar la raíz de la batalla. Cuando vivimos en esa atmósfera de milagro, Dios nos dará la habilidad de entender que nuestra lucha no está en la superficie de las cosas, sino que hay raíces que tienen que ser arrancadas. Dios se lo dijo a Jeremías en el capítulo 1 de Jeremías. Esta declaración divina es para su iglesia. Esa es la labor que usted y yo debemos llevar a cabo. Jeremías 1:10, el Señor le dice lo siguiente: mira, que te he puesto en este día, iglesia. Este es tu día. ¿Cuántos creen que este es nuestro día? Yo te he puesto en esta hora, en este día, en esta nación, en este barrio, en este lugar. Y Dios le dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. La iglesia está puesta en diferentes lugares, donde hay poderes diabólicos, donde la gente está oprimida, la gente está enferma, la gente está esclava de vicio. Y yo te he puesto en este día, dice el Señor, sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Eso se llama ubicar la raíz de la batalla. Jeremías no iba a comenzar a tener una pala y comenzar a derribar muros de los filisteos. Jeremías no hizo eso. Jeremías no buscó un campo de cultivo y comenzó a plantar cosas. Dios le estaba hablando del mundo espiritual. Hay cosas en el mundo espiritual, mi amado, que tienen que ser confrontadas desde la raíz del problema. Y ser arrancadas, desmenuzadas, derribadas hasta que caigan y el milagro acontecerá. Ellos aprendieron eso. Efesios capítulo 6, verso 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y los únicos que tienen la capacidad de entrar en esa región espiritual es la iglesia. El mundo no sabe de esto. La gente que no entiende las cosas del espíritu no sabe de esto. Pero hay regiones celestes donde está la batalla.
Usted no está peleando contra un hijo drogadicto. Usted no pelea contra una prostituta. Se fatigará. Les podrá llorar, les podrá visitar. Y usted pierde el tiempo porque esa gente es mentirosa. Te van a decir sí, pero hasta que no se quiebre el yugo en la región celeste, hasta que no se quiebre el poder demoníaco que lo tiene atado, no pasará nada. Es como echar agua al pato. Nunca se va a mojar. En mi hogar, cuando me convertí, aprendí esto. Les hablaba a mis parientes, a mis hermanos. Se reían, se burlaban. Me llamaban loco. Y entendí que no era con ellos mi lucha, sino en el mundo espiritual. Y declaré la guerra al diablo. 2 años sin cesar peleando la batalla espiritual. Hasta que un momento algo fue cogido, algo fue tomado allí, en la raíz del problema. Algo vas a tomar, algo vas a arrancar, tú lo vas a sentir, tú lo vas a saber. Y sabrás que el árbol se ha secado, la muralla se ha caído. Y es cuestión de tiempo para que veas tu milagro. Y comencé a verlo. Toda la casa fue limpia. Se convirtieron mis familiares y los que no se fueron. Porque, amado, cuando entras a la raíz de la batalla y la victoria llega a tu vida, al individuo le queda 2 cosas: rendirse o huir. Pero algo va a pasar. Pedro lo aprendió. Jeremías lo dice de otra forma. El Señor le dice a Jeremías, mire, es una forma, pero también se lo expresa de esta forma. Jeremías 23, 22, se lo vamos. Y está hablando de gente que no entiende lo que estoy hablando. Hay creyentes que no lo entienden. Espero que el Espíritu, por esto le estoy diciendo, que esto no es un curso para llenar tu cabeza, sino deseo que sea una revelación de Dios a tu vida, para que tengas el ánimo de entrar a la vida que Dios quiere, incursionar en la esfera espiritual, tomar lo que Dios quiere que tomes y arranques lo que tengas que arrancar para que veas la victoria en tu vida. Jeremías 23, 22 dice, pero si ellos, ¿quiénes eran ellos? Los que estaban derrotados, los que no podían ver la gloria de Dios, los que andaban con demonios y males encima. ¿Cuántos creyentes andan oprimidos? ¿Cuántos creyentes andan derrotados? ¿Cuántos creyentes andan derramando lágrimas y no pueden ver la respuesta de Dios a su vida? Esto te va a servir para toda esfera de tu vida, hasta para casarte. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, hubieran estado en ese lugar donde la batalla se gana, donde las raíces se arrancan, donde las murallas espirituales se derriban, si hubieran aprendido a incursionar en el mundo espiritual, si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Cómo? En su secreto. ¿Cómo hubieron los cambios? En su secreto. Quiero decirte, amado, que, y lo vamos a ver en la lección 9, pero quiero adelantar un poco. Lo espiritual afecta al mundo natural.
lo que tú experimentes en tu espíritu, Dios lo concretará en tu vida natural. El Señor le llama a entrar en su secreto. Para tener un cuadro más claro, el Señor nos dio una enseñanza. La enseñanza de la higuera que se secó. Hay un cuadro muy aleccionador en Marcos capítulo 11, versos 14 al 20, que nos habla de ir a la raíz de la batalla con el poder de Dios. ¿Cuántos han sido llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos hablan lenguas? El problema de la iglesia, hermano, es que no hemos quedado con la bendición y no hemos ido más allá a la dimensión del poder de Dios para ir y arrancar lo que se tenga que arrancar en el nombre de Jesús y salir con la victoria en nuestras manos. Nos hemos quedado con la bendición y con la emoción, pero no hemos ido a la raíz de la batalla. Muy pocos son los que entran ahí. Así que el Señor dio un cuadro aleccionador tan claro. Marcos 11, 14 al 20. Dice, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Ahora escuchen, no es coincidencia, en la Biblia no hay coincidencias, que después que él dice a la higuera, y no era tiempo de higos, peor. Si la higuera hablara, dicho, Señor, ¿por qué haces eso? Si tú sabes que no es tiempo de higo, ¿por qué quieres comer, Señor? La higuera dice, dicho, no es justo lo que estás haciendo. Es que el Señor quería dar una lección. Porque si era tiempo de higos, el Señor no iba a poder enseñar lo que tenía que enseñar. Así que higuera, paga las consecuencias. Porque Él quería enseñar. Y fue sin tiempo de higos a querer comer, y al no comer y no encontrar nada, Dios quiso dar un mensaje a cada uno de nosotros. Hay higueras que Él quiere secar en tu vida. Hay higueras que no están dando el alimento para ti, que no te están supliendo de nada. Y Dios quiere que experimentes y aprendas a secar tu higuera. Yo no sé cuál será esa higuera que está arruinando tu alimento, que está obstaculizando tu bendición. Un vicio, una enfermedad, un problema familiar. Hay higueras que se levantan y se mecen como burlándose de tu dolor. Pero quiero decirte, en el nombre de Jesús, la higuera de tu oposición se secará y verás la victoria en el nombre de Jesús. Ahora, no fue coincidencia que cuando el Señor le dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, el milagro no aconteció inmediatamente. La higuera seguía, pero el Señor se fue al templo. Él estaba enseñando algo a sus discípulos y nos está enseñando algo a usted y a mí. Así que dice que el Señor se fue al templo y comenzó a echar fuera a los que vendían, compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba, ¿se acuerdan? Él quería darnos una enseñanza y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito?
Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad y pasando por la mañana, miren, la higuera seguía viva. Los discípulos dijeron, ¿qué habló el Señor? ¿Al aire? ¿Está loco? El Señor sabía lo que estaba haciendo. Era cuestión de tiempo, solamente. Ya el Señor había agredido la higuera desde la raíz, desde el lado en que no se veía el problema. Y al día siguiente, pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús nos está enseñando a usted y a mí cómo confrontar los problemas, la enfermedad, la adversidad. No en la superficie, sino en la raíz. Aquel día que el Señor le dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Sabía el Señor que el milagro ya había acontecido. Aunque la higuera seguía moviéndose verdosamente y sonriendo y diciendo, no pasa nada. Hay higueras que aparentemente seguirán vivas, pero si tú sabes atacar desde la raíz de la batalla, el Señor había declarado su muerte, pero se fue al templo. Y ese es el problema de nosotros. No sabemos cómo ir a la raíz de la batalla. Miramos los problemas, oramos y vemos que como que la higuera sigue viva y nos desanimamos y nos movemos en la derrota. Jesús no se preocupó, sino se fue al templo y dijo, mi casa será llamada casa de oración, de intercesión. Se mantuvo en ese lugar hasta que se secó la higuera. Por eso es que en Lucas 6:12 dice que el Señor fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Qué estaba haciendo? Estaba atando enfermedades, estaba atando cegueras, estaba atando vicios, estaba atando poderes del infierno. Y de tal manera que cuando salía, él solamente decía, ve, sal diablo. Ya la victoria la había obtenido toda la noche. Él sabía confrontar la raíz de la batalla. Así que cuando el Señor ordenó a la higuera que se secara, se dirigió al templo. El templo representa la casa de oración, el lugar donde la iglesia va a entrar en el mundo espiritual. Usted no ha venido aquí a pasar el rato, a hacer solamente coinonía, eso es bueno. Usted ha venido aquí a tener un encuentro sobrenatural y a tener la habilidad de incursionar en el mundo espiritual y arrancar de raíz los problemas de los hombres. Así que el Señor con la higuera nos enseña primero confrontar la raíz del problema. Yo lo he visto centenares de veces. Lo puedes aplicar en la política, lo puedes aplicar en la iglesia, lo puedes aplicar en tu familia. En una oportunidad iban a aprobar en el gobierno anterior, creo que fue, ¿sí?,
hace unos 3 años atrás, iban a aprobar el matrimonio homosexual. Ya estaba en tapete. Se hizo algunas marchas ante el Congreso, pero el Espíritu puso en mi corazón, entra a la raíz de la batalla. Convoqué a la iglesia 3 días de ayuno. Yo justo viajaba a Guatemala, así que el domingo del culto, porque el lunes salía, yo hice mi 4ª vigilia y pasé la noche orando. Un discípulo vino a acompañarme. A ese discípulo el Espíritu lo tomó de tal manera que algo se desgarraba en ese muchacho. Y yo decía, él está entrando en el mundo espiritual. Señor, ayúdame a hacer lo mismo. Y de repente en mí sucedió lo mismo. Era como que algo se desgarraba. Y tuve una visión. Era como que me fui a otro lugar. Y vi que yo estaba en un colchón. Y donde estaba de rodillas era un colchón. Y entendí que ese colchón representaba la inmundicia y la inmoralidad que hacían los homosexuales. Yo estaba ahí. Y de repente volteo y venía en el aire un personaje de negro con una capucha. Venía así, hacia el colchón. Y yo le digo, ¡detente! Y se detiene. Y alza así, el rostro era horripilante, como una momia. Y en eso vuelvo en mí y seguimos en la oración. Estamos en una guerra terrible en el espíritu. Y ya terminó la 4ª vigilia, me fui, tomé mis cosas, me fui de viaje a Guatemala, pensando en esta experiencia. Y entonces me viene una voz, me dice, fue detenido el poder del infierno, pero por un momento. Persistirá, porque se quedó ahí, pero ahí se quedó paralizado. Yo sabía que la victoria estaba dada. Cuando llegué a Guatemala al 3er día, entré a internet y dijeron, se desaprobó la petición que habían hecho al Congreso. Le pongo un ejemplo de muchas cosas más. Lo puedes aplicar en tu vida personal, lo puedes aplicar en tu vida familiar, lo puedes aplicar en tu vida sentimental. Las que están solteras, sería bueno que entren al mundo espiritual y aten al que va a ser suyo. Y desaten la bendición que Él tiene para usted. Yo lo hice, lo apliqué para casarme, porque ya tenía 35 años y no llegaba. Y me metí en una guerra, porque yo tenía vergüenza de orar, decía, qué vergüenza orar para casarme, ay, qué vergüenza. Como dicen el joven, qué roche, ¿no? Que hay señoritas, le digo, ¿cuántos quieren que oremos para que se casen? Ay, se ponen rojas. Y cuando se me fue esa vergüenza, y dije, esto es tan importante para mí. No es un juego, Señor. Y entonces comencé a entrar en mi espíritu en una guerra tremenda. No sé qué tiempo estuve en esa intercesión y Dios me dijo, ya te la di. Y dejé de tener la cara de mango chupado. Comencé a andar con gozo, alegría, ya estoy, ya la tengo. Yo sabía en mi espíritu que ya la tenía, pero me demoró unos años para verla. Hay cosas que son inmediatas, pero hay cosas que requieren un tiempo. Pero el milagro vendrá si sabes aplicar las estrategias de la raíz de la batalla. Pero mientras tanto, Jesús confrontó la raíz, la victoria llegó en su espíritu, algo pasó en el templo, ordenó la casa. ¿Qué hizo Jesús cuando llegó al templo? Quitó los cambistas, quitó los comerciantes, quitó las cosas que estaban siendo pecaminosas y vino la victoria. 2 cosas
nos enseña entonces la higuera? Confrontar la raíz, pero arreglar la casa. Muchos no ven la victoria porque arreglan su casa, pero no van a la raíz del problema. No desarrollan la habilidad espiritual de entrar a esa dimensión para atar y arrancar, derribar. No ven resultados. Otros hacen al revés. Se meten al mundo espiritual. Logran arrancar cosas, pero no arreglan la casa. Ninguna de las dos cosas funciona. Si usted quiere ver victoria, ubique la raíz de su batalla, pero arregle su casa. Esa es la enseñanza. Esa es la enseñanza. Ir a la raíz de la batalla y ordenar nuestra casa. Amén. ¿Qué resta después de ello? Si hemos hecho esto, ¿qué resta? Entonces solo resta una cosa: mantente firme en los principios del reino. Mantente firme en tu victoria. Mantente firme, porque el milagro viene. Y quiero decirle a algunos acá: algo nuevo está por venir. Algo nuevo está por venir. Una victoria vendrá. En el nombre de Jesús. Aleluya. Esa es tu tarea. Vamos a ver otro ejemplo. En Lucas 22, 40 al 43. Jesús está pasando su hora más crítica. Él tenía que confrontar una de las higueras más terribles: el ser asesinado por sus enemigos. La hora crucial de la cruz llegaba. Y Lucas 22:40 dice: cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación, mi amado hermano, cuando vas a confrontar la higuera de tu adversidad. No es con lágrimas humanas, no es con recursos, no es con discusión, no es con abogado. Cristo dijo: orad. Un pastor que me llamó hace poco, no voy a decir su nombre, que su hija estaba perdida, dice. Todo el día no la encontraba. Y él estaba angustiado, es lógico como padre. Quería ir a buscarla, no sé por dónde. Le dije: hijo, vamos a orar. Cálmate. Y como que él reaccionó: sí, pastor, es que usted sabe que esto, que el otro, que el esposo. Vamos a orar. Y oramos. Le dije: anda a tu casa, tranquilo. Tranquilo. No sé si le pareció bien lo que le dije. Pero hay gente que humanamente quiere arreglar cosas que solo la gloria de Dios y su gracia van a arreglar. Y tendrás reposo. Al otro día me dice: sí, apóstol, apareció la persona supuestamente perdida. Ya ves, hijo, te ibas a ir por allá a medianoche, te ibas a sientar y ibas a dar cabida al diablo. Y no ibas a arreglar nada. Hay gente que no arregla nada porque no entiende la estrategia que hizo el Señor. Frente a su peor higuera de adversidad, ¿qué dijo el Señor? Cuando llegó a aquel lugar, buscó un lugar indicado, buscó el templo, espiritualmente hablando. Y cuando llegó al lugar, dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos. Hay momentos que uno tiene que orar solo con Dios. Mi esposa sí se molesta: quiero orar contigo. No, le digo: yo quiero orar solo, amor, disculpa. Tú con él. Y él se apartó de ellos, a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Ahora, no piensen ustedes que
esta oración que hizo Jesús fue una oración de: Padre, pasa de mí esta copa, no se haga tu voluntad. En esta porción he leído en forma resumida, pero ustedes pueden leer la historia completa en los 4 evangelios. Y ustedes van a ver que en uno de ellos dice que cuando él se fue y se apartó de ellos, dice que él entró en una profunda intercesión, de tal manera que entró en una guerra. Dice que su oración era una agonía, a tal punto que su sudor era con gotas de sangre. Mire el nivel de guerra espiritual en que entró el Señor. Y estando en agonía, dice. La palabra agonía significa gemidos al borde de la muerte. Pablo dice: por ustedes he tenido dolores de parto. No es que Pablo estaba embarazado o que creía en la identidad de género. Estaba hablando de algo espiritual que había experimentado al entrar en ese mundo de batalla, donde tú sientes literalmente que algo se desgarra dentro de ti. Entras en tal batalla que literalmente sientes que te mueres. Pero en ese momento el cielo se movió, ángeles vinieron, le fortalecieron y obtuvo la victoria. Alabado sea Dios, aleluya. Palmas a Cristo. Obtuvo la victoria. Y se levantó. En su espíritu algo le había pasado. Ya no estaba afligido, ya no estaba temeroso. Y lo encuentra a sus discípulos durmiendo. Ahí vemos 2 tipos de creyentes. Unos que no saben, oran, pero oran para dormirse. No oran para entrar en el nivel de guerra que deben entrar. Por tanto, su oración no les sirvió para enfrentar el problema. No los preparó. A Jesús sí. Y dijo: ya, vamos, viene el que me va a entregar. Los confrontó, enfrentó la cruz y resucitó. En cambio, los que estaban sin esa experiencia estaban huyendo. Pedro lo que hizo fue agarrar un cuchillo, le cortó la oreja a alguien. Así viven algunos cristianos que no tienen esta experiencia. Oran, sí, pero oran en lo natural. No han tenido la habilidad de usar el poder de Dios para incursionar el mundo espiritual y arrancar de raíz lo que se tenga que arrancar. Jesús lo logró. Tengo muchas experiencias de quizás un poquito de lo que es orar en el espíritu de agonía por un problema y sentir literalmente que algo murió, algo se arrancó, algo se derribó, y tú sabes que la victoria ha llegado a tu vida. Podrás seguir viendo la higuera viva, podrás seguir viendo los problemas, pero en lo invisible, en el lugar por debajo de la superficie de las cosas, la raíz ya se ha muerto. Es cuestión de que pase el tiempo y retornarás y tu higuera problemática se ha muerto. Alabado sea Dios. Se ha muerto. Un ejemplo más y termino. Hechos 12:5. Y pasamos luego al 11. En el 5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ahora, Pedro
el que aprendió a incursionar en el mundo espiritual y arrancar los problemas de raíz, cuando estuvo preso, como que no usó esa llave. Parece que Pedro ya quería morir. Así que se echó a dormir tranquilo. Dijo, bueno, quiero morir como mi Jesús. Pero la iglesia no quería que Pedro muera. Así que fue la iglesia la que incursionó el mundo espiritual. Y sin cesar. Ok, estamos. Sin cesar. Qué lindo es tener una iglesia que ore por su pastor. Qué lindo tener una iglesia que ore por su pastor. Para yo dormir tranquilo. Y Pedro estaba durmiendo cómodamente. Pero la iglesia no quería que Pedro se vaya. Lloraba con tal profundidad que algo pasó en el mundo espiritual. El cielo comenzó a moverse, el infierno comenzó a temblar. Y dice la Escritura que Pedro, mientras dormía esperando su muerte, las puertas se abrieron y un ser sobrenatural entró y le dijo, Pedro, levántate. Él quería que tenía un sueño que significaba que se iba al cielo. Y el ángel le dice, sígueme, y atravesaron la cárcel, atravesaron la puerta, atravesaron donde estaban los soldados. El ángel lo llevó por la calle en forma sobrenatural. Y cuando ya estaba a distancia, el ángel se fue. Y recién Pedro se despierta porque estaba medio sonámbulo, parece. Y dice, no era un sueño, salí de la cárcel. Y dice la Escritura, aleluya, Pedro volviendo en sí dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Me ha librado el Señor. Me ha librado el Señor. Pero algo pasó debajo de la superficie. La iglesia estaba entrando en esa dimensión sobrenatural. Ató la raíz, arrancó la raíz, la higuera se secó y el milagro aconteció. Haz a tu mano, Padre, enséñame a confrontar la raíz de los problemas y salir en victoria. Aleluya, quiero que se ponga de pie, aleluya. En un momento van a orar unos por otros y va a decirle, Señor, danos la habilidad de ser instrumentos de poder en tus manos. Quiero que oren, hermano, uno por otro, y pongan su mano. Un momento, la unción del Espíritu Santo, aleluya, está en este lugar para ministrarnos, darnos la habilidad de poder incursionar en el mundo espiritual y atar lo que tenga que ser atado, arrancar lo que tenga que ser arrancado. Yo tener la victoria en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay una victoria que Dios te va a dar. Hay una victoria que Dios te va a dar. Hay una raíz que se va a arrancar. Oh Dios mío, es tu obra, es tu obra, es tu obra. Toca, 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 toca las vidas. Toca. Dios hará lo nuevo. Tu higuera se seca. Tu higuera se seca. Tu higuera se seca. Ramahalai Kerebai y Karamasahalai. Oh gloria, oh gloria, haz tu obra, Dios mío. Haz tu obra, papá. Haz tu obra, Señor. Haz tu obra, Dios mío. Alabado Jehová. Haz tu obra en el nombre de Jesús. Haz tu obra. Aleluya. Gloria a Dios.
Aleluya. Shamahala Mashiach Rabababa y Rakababa. Ay, Tramahala. Recibe la unción. Recibe la llave de poder. 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 Hamashaha. Recibe la llave de poder. Recibe la autoridad de Dios. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Aleluya. 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 Shamahala y Karabas. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, fortalece a tus hijos. Fortalece a tus hijos, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, la autoridad de Dios toque tu vida. Tengas la habilidad de arrancar la raíz de tu problema. Y Ramaja, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias Dios, gracias. Gracias Dios, gracias. Haz la obra, Dios mío, haz la obra. Que podamos incursionar en el mundo espiritual. Aleluya, gloria a Dios. Gracias Espíritu Santo, gracias. Bendice a tus hijos en el nombre de Jesús. Aleluya. Dele palmas a Cristo, aleluya.